Imaginemos una situación. Una ucraniana, por ejemplo, viaja de Ucrania a Polonia. En su bolso lleva un pequeño botiquín, por ejemplo, Bronjolitin para la tos, Nurofen Plus para el dolor o Ketanov, que le recetó el médico. En la aduana la detienen, revisan sus cosas, encuentran ese Bronjolitin o Ketanov y escucha la siguiente frase. Este es un medicamento prohibido, por favor, baje del autobús o del auto y acompáñenos. Porque lo que se vende en cualquier farmacia en Ucrania sin receta, en Polonia y otros países de la Unión Europea, puede ser una sustancia prohibida. Y el desconocimiento de la ley no exime de responsabilidad y esto puede conllevar un castigo por tales acciones, como una multa o incluso responsabilidad penal. Y hoy, amigos, precisamente vamos a hacer un análisis práctico. ¿Qué está prohibido? ¿Cómo verificarlo? ¿Y qué hacer si necesitan un medicamento vital pero está restringido en el territorio de la Unión Europea? Y si este video logra proteger, aunque sea a un ucraniano, de una multa o de responsabilidad penal, ya consideraré esto un gran éxito para este video. Así que apóyenlo con un like. Apóyenlo con comentarios y suscripciones. No olviden activar la campanita para no perderse las notificaciones de nuevos videos. Y vamos a empezar. Primero comencemos con el principio básico. El portal oficial Tu Europa indica directamente que no existe una regla única para todos los países de la Unión Europea respecto a la cantidad de tabletas o paquetes. La dispensación de medicamentos se realiza según las reglas del país donde de hecho se obtienen. Y algunos medicamentos pueden no estar disponibles o no estar permitidos en otros países, incluso dentro de la Unión Europea. Es decir, lo que está permitido condicionalmente en Polonia puede estar completamente prohibido en Francia. O sea, esa es la situación, eso también hay que entenderlo. La regla principal es simple. No te guíes solo por el hecho de que los medicamentos se venden libremente donde los compraste. Antes de viajar tienes que revisar las reglas de los países a los que vas. Medicamentos específicos que están absolutamente prohibidos. De hecho, los dividí en 3 categorías principales. Y la primera categoría son las sustancias narcóticas, los psicotrópicos. Sí, precursores de la primera categoría. ¿Qué incluye esto? Si tienes una enfermedad crónica y necesitas medicamentos de esta lista, envía la solicitud a Polonia con anticipación. Solicitud para obtener el permiso del inspector principal de farmacia. Lleva contigo un extracto de tu historial médico. Sí, receta electrónica. La validez de la receta electrónica para la dispensación de medicamentos narcóticos es de 10 días. El permiso para la importación de medicamentos que contienen sustancias narcóticas, psicotrópicas o precursores de la primera categoría se emite dentro de los 15 días previos al cruce de la frontera y es válido por no más de 30 días y esto debe hacerse con anticipación. Los enlaces estarán en la descripción debajo de este video, indicando cómo y dónde se puede hacer. La segunda categoría son medicamentos populares con sustancias prohibidas ocultas y aquí es donde está la mayor trampa. Para la mayoría de los ucranianos que compran libremente estos medicamentos en Ucrania y luego, durante las inspecciones en la frontera, reciben multas o incluso pueden recibir restricciones de libertad por intentar introducir estos medicamentos en la Unión Europea. A Polonia, como parte de la Unión Europea, no se pueden importar medicamentos que contengan sustancias narcóticas o psicotrópicas. Entre estos medicamentos se encuentran en particular el Terpincot, Nurofen Plus, Ketanol y Bronjolitin. Sustancias prohibidas como la codeína, así como la pseudocodeína, pseudoefedrina, efedrina e incluso una maleta con Bronjolitin será confiscada en la frontera. Es decir, puedes perder toda tu maleta, todas tus cosas con las que viajas. ¿Por qué sucede esto? En realidad, la efedrina y la codeína son precursores para la fabricación de drogas. En Ucrania se venden como parte de medicamentos comunes para la tos y el dolor. En la Unión Europea están completamente controlados, es decir, hay diferentes leyes y diferentes responsabilidades por esto. Si tienes en tu botiquín medicamentos como Bronjolitin, Nurofen Plus, Ketanol, Terpincot, cualquier pastilla para la tos con codeína, medicamentos para el resfriado con efedrina o pseudoefedrina. No los lleves sin documentos. Y si puedes llevar algunas alternativas o simplemente no llevarlos, es mejor que no los lleves porque podrías meterte en problemas sin razón alguna.
Y la tercera categoría son los medicamentos de prescripción. Para los medicamentos de prescripción, en la aduana pueden pedirte que presentes un extracto de la historia clínica o de la tarjeta ambulatoria, donde haya una nota del médico sobre la prescripción y una receta especial número 3. Antidepresivos, tranquilizantes, analgésicos fuertes, todo esto son medicamentos de prescripción. Se pueden transportar, pero se necesita un certificado médico con el diagnóstico indicado, la duración del tratamiento y la cantidad necesaria del medicamento. El documento de la institución médica debe estar certificado y tener las firmas del médico tratante y del médico jefe. Y poca gente lo sabe, pero bueno, en principio cosas como diferentes antidepresivos o tranquilizantes, por ejemplo, como el popular en Ucrania, Hidazepam, también entran en esta categoría. Siguiente. También hay una limitación cuantitativa. En Polonia, por ejemplo, al cruzar la frontera polaca, la cantidad de medicamentos para uso personal está limitada a 5 envases del tamaño más pequeño. Esta regla se aplica a todas las formas farmacéuticas. Si necesitas una dosis mayor de la sustancia activa de la que contiene una tableta, se permite llevar más paquetes. Pero de nuevo, todo esto debe estar especificado en el documento correspondiente, el cual debe estar certificado por los médicos. Ahora pasemos probablemente al bloque más interesante. ¿Qué sucede exactamente si te encuentran con esos medicamentos? También hay 3 escenarios. He destacado el primer escenario, exceso de cantidad. Esto es una infracción común, ¿verdad? Exceder la cantidad de paquetes o no tener receta para un medicamento de prescripción. El resultado es una multa de al menos 50 euros y un acta de infracción. Los medicamentos también son confiscados. El segundo escenario son las sustancias prohibidas. Por ejemplo, si encuentran bronjolitin, Nurofen Plus u otros medicamentos con codeína o efedrina sin documentos, como resultado habrá confiscación y apertura de un procedimiento administrativo o penal. Intentar introducir estos medicamentos sin permiso ya se considerará un delito. Y no solo una infracción común por la que podrías recibir una multa de 50 euros. Entonces, el tercer escenario son los medicamentos narcóticos o psicotrópicos, sin permiso. Deportación y prohibición de entrada a los países de la Unión Europea por un periodo de hasta 5 años o prisión de 3 meses a 5 años. Aquí también hay un detalle importante. ¿Por qué muchos ucranianos no son atrapados la primera vez? Sí, pero pueden llevar incluso estos medicamentos durante años y luego en algún momento, cuando los atrapan, dicen, pero si ya llevo 5 años trayendo esto. Y ellos ya empiezan a registrar esto de inmediato y a preguntar de nuevo. Dicen, entonces ya llevas 5 años trayendo estos medicamentos por la frontera. Bueno, y ahí entiendes que ya se trata de un delito completamente diferente, cuando resulta que tú mismo admitiste que cometiste un delito penal durante muchos años seguidos. Y de hecho, esto también se usará en tu contra después en el tribunal. Por eso, como dicen, el desconocimiento de la ley no es una excusa, sí, y no te exime de responsabilidad. Continuemos. Siguiente. Entonces, en realidad, ¿qué se puede llevar sin problemas? Sí, todos esos son medicamentos de venta libre, analgésicos sin codeína, antisépticos, vitaminas, que se pueden llevar sin ninguna restricción. Deben estar en sus empaques originales con etiquetas claras. ¿Qué exactamente se puede llevar? Paracetamol, ibuprofeno, sin codeína, aspirina, vitaminas, antisépticos, gotas. Gotas nasales sin efedrina, insulina y otros medicamentos para enfermedades crónicas con receta y documentos. Por cierto, las recetas de medicamentos emitidas en Ucrania también son válidas en las farmacias polacas. Por eso, ni siquiera es necesario traer estos medicamentos desde Ucrania, simplemente puedes ir a una farmacia en Polonia y comprar los mismos medicamentos para evitar estos problemas. Ahora, ¿cómo obtener legalmente los medicamentos necesarios en la Unión Europea? ¿Por qué? 4 opciones principales. Escuchemos. La primera opción es una receta de Ucrania en una farmacia polaca. Si tienes una receta de un médico ucraniano, acude a una farmacia polaca. Muchos medicamentos de prescripción están disponibles en Polonia bajo otro nombre, pero con el mismo principio activo y con la misma dosis. La segunda opción es consultar a un médico polaco. Acude a la clínica en tu lugar de residencia en Polonia. El médico te dará una receta según las normas polacas. Si tienes NFZ o tu propio seguro, la consulta también será gratuita, ¿verdad? La tercera opción es el permiso del inspector principal de farmacia. Para medicamentos psicotrópicos o narcóticos, la solicitud se envía a la Inspección Farmacéutica Principal de Polonia. El permiso se emite 15 días antes del cruce fronterizo planeado y es válido por no más de 30 días. Anótalo.
Y la cuarta opción son los equivalentes. La mayoría de los medicamentos ucranianos tienen equivalentes en la Unión Europea con el mismo principio activo. Pídele al farmacéutico que te ayude a encontrar un equivalente y muéstrale el empaque o el nombre del principio activo. Por eso, en Europa se pueden conseguir prácticamente todos los medicamentos necesarios, efectivos, sin ningún problema y muy fácilmente, y no es necesario traerlos a través de la frontera ni que te los envíen familiares o en autobuses. Ahora, pasemos a la lista de verificación práctica antes del viaje. Asegúrate de cumplir con estos 5 puntos para evitar problemas, multas, responsabilidad penal y cosas por el estilo. Primero, revisa el botiquín y verifica la composición de cada medicamento. Si ves palabras como codeína, efedrina, pseudoefedrina, morfina, fentanilo, benzodiazepina, esos son medicamentos potencialmente problemáticos que pueden causarte problemas. Y pueden surgir problemas muy serios, no solo multas y confiscación. En segundo lugar, asegúrate de recolectar y guardar las recetas y documentos. Para los medicamentos con receta, necesitas la receta firmada por el médico y sellada, un certificado con el diagnóstico y el tiempo de tratamiento, de preferencia en inglés o polaco, para que no tengan que buscar un traductor y descifrar qué dice ahí. En tercer lugar, revisa todo antes de empacar. Hay un recurso útil, ¿de acuerdo? Yo Europa, Puneu. El enlace estará en la descripción. Este es el portal oficial de la Unión Europea donde puedes consultar las reglas para un país específico para no meterte en problemas. Así que guarda este video o este sitio también. Y cuando lo necesiten lo usarán. Bien, y la cuarta regla es la siguiente. No excedan el límite de 5 paquetes. Para Polonia, el máximo es de 5 paquetes más pequeños de un solo tipo para uso personal. Y la quinta, si tienen dudas, es mejor dejar ese medicamento en casa. Es mejor comprar un equivalente en una farmacia polaca con una receta ucraniana que arriesgarse a la confiscación, una multa o incluso responsabilidad penal, que no es tan común, pero aún así, de vez en cuando, sí pasa. De hecho, sí, la mayoría de los medicamentos comunes como el paracetamol, las vitaminas, los antisépticos, se pueden llevar sin ningún problema, pero algunos que son populares en Ucrania. Algunos medicamentos populares en Ucrania contienen sustancias que en la Unión Europea están prohibidas o estrictamente controladas y se necesita tener permisos especiales para poder cruzar la frontera con ellos. Revisen sus botiquines, consulten fuentes oficiales y no se busquen problemas innecesarios donde se pueden evitar. ¿Qué opinan al respecto? Escriban en los comentarios. Será muy interesante leer su opinión. Les deseo a todos un buen día. Hasta la próxima.